Esta mañana, hermanos, continuamos con el estudio de este libro del profeta Zacarías y con la serie de visiones que el profeta recibió de parte del Señor. Esta mañana estaremos viendo ya la cuarta de 8 visiones que él recibe. Y nuestra predicación de esta mañana la he dividido en 2 puntos principales, con la intención de poder sacar provecho para la iglesia, hermanos. El primer punto es la visión y sus implicaciones. Esta mañana no pude dividirlo, puesto que cuando vamos avanzando en la visión se darán cuenta que tiene implicaciones de lo que él se le está mostrando. Es decir, hay una visión y al mismo tiempo se le está dando una implicación para los tiempos del profeta. Pero también he puesto un segundo punto que es la aplicación a la iglesia de Cristo. Y esos son los 2 puntos que quisiera que esta mañana pudiéramos atender, hermanos. La visión y sus implicaciones y la aplicación a la iglesia de Cristo. Así que sin detenernos más en contexto, hermanos, recordando un poco que Zacarías es un profeta que fue dado al pueblo de Dios en los tiempos después del exilio, cuando el pueblo está regresando a Jerusalén, y que es contemporáneo también de Ageo y Malaquías, aunque Malaquías pasan todavía alrededor de poco más de 40 años en lo que viene la profecía. No obstante, estos 3 profetas son dados al pueblo de Israel después de que el pueblo fue exiliado, es decir, regresaron del cautiverio que había ocasionado por causa de sus pecados. Y la visión y sus implicaciones, hermanos, también quiero dividirla en 3 puntos. Es una visión muy grande. Es una visión que quiero ir detenidamente para poder estudiarla y que podamos ir entendiendo paso a paso. Estas 3 secciones, hermanos, es el sacerdote Josué es acusado y defendido, del versículo 1 al 3. Del versículo 4 al 7, observamos que Josué es purificado y comisionado. Y del versículo 8 al versículo 10 vemos una serie de símbolos que nos están apuntando a Cristo. Así que estos son los 3 puntos que en 3 secciones que podemos dividir esta visión, que tiene bastante en lo cual nosotros podemos ser edificados esta mañana. Dice nuestro texto, me mostró al sumo sacerdote Josué. Dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Este es el primer punto en donde quiero que nos enfoquemos, hermanos. En esta visión encontramos que al menos podemos encontrar 3 personajes, hermanos. O si consideramos a Zacarías, el cuarto. ¿Quiénes encontramos en esta visión? Bueno, dice que a Zacarías se le dice que se le presenta el sumo sacerdote Josué, está el ángel de Jehová y también se encuentra Satanás. Y estos 3 personajes que son descritos en esta visión son sumamente claves que entendamos cómo están interactuando para poder ver la implicación de lo que Zacarías está recibiendo en esta cuarta visión. Número 1, tenemos que definir quién es este Josué, sumo sacerdote, porque podemos llegar a confundirnos acerca de su persona. Este varón, Josué, sumo sacerdote, es uno de los varones que regresan después del exilio y que es sumamente importante, es uno de los líderes de los que son puestos cuando el pueblo regresa a su tierra. Nos dicen varios textos que él era hijo de Josadac y que era el sumo sacerdote en los tiempos post-exilio. Ahora, tengan sus Biblias listas, hermanos, principalmente en los libros históricos. Vamos a leer un poco quizás Esdras y Nehemías, y en los profetas traten de mantener abierto Ageo y Zacarías, porque voy a estar citando textos y me gustaría que me acompañaran. Si nosotros regresamos al libro de Esdras, aquí es donde Esdras nos describe quién es este hombre, Josué. Y para eso vamos un poco atrás a los libros históricos, hermanos.
Vamos al capítulo 5, verso 2. Ustedes saben que los libros históricos que encontramos después de Reyes y Crónicas, encontramos a Esdras y a Nehemías, y estos libros tienen que ver con la historia de situaciones diferentes, son contemporáneos. Esdras en los aspectos religiosos y Nehemías en los aspectos, pudiéramos decirlo, sociales. Pero miren lo que dice el capítulo 5, verso 2 con respecto de este hombre. Voy a leer desde el primer versículo. Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel. Esta es la persona que está encargada como autoridad principal civil en la tierra de Jerusalén. Y dice: y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Este que en Esdras es llamado Jesúa es el mismo Josué del que nosotros estamos hablando. ¿Cómo lo sabemos? Porque podemos ir a estos profetas precisamente, Ageo 1:1, Ageo capítulo 2, verso 4, y vamos a encontrar que este Josué se describe también como el hijo de Josadac, tal como lo hizo Esdras. No quiero ir a todos esos textos para no pasar mucho tiempo, solo mi intención es que ustedes pudieran ver, como dice Ageo capítulo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces, permítanme. Por estos diferentes libros nosotros podemos contextualizar quién es este Josué. Este es el sumo sacerdote que está establecido en los tiempos en donde el pueblo de Israel regresa a Judá y a Jerusalén. El pueblo de Dios ha sido llamado a reedificar la ciudad de David o Jerusalén y también a reedificar el templo. Y entonces Josué se encuentra como sumo sacerdote encargado de el pueblo. Ahora, ¿qué era un sumo sacerdote, hermanos? ¿Qué es la imagen de este sumo sacerdote? Bueno, yo espero que inmediatamente venga a sus mentes Aarón. Es el ejemplo más claro de un sumo sacerdote. De hecho, es el primero establecido. Según las escrituras, en textos como Éxodo, Levítico, encontramos que el sumo sacerdote era el principal encargado de la pureza del pueblo a través del sistema sacrificial. Es decir, el sumo sacerdote era aquel responsable de llevar a cabo el sacrificio de expiación. Entonces, entendemos que este Josué es uno que fue puesto o que estaba como sumo sacerdote en los tiempos en los que el pueblo regresa a Judá y Jerusalén, y que él tenía la responsabilidad de llevar a cabo el sacrificio para la pureza del pueblo. Y que el sumo sacerdote, según las escrituras, también representa al pueblo, hermanos. Esto es sumamente importante que nosotros lo tengamos en mente. ¿Qué dice Isaías 24:2 con respecto al sumo sacerdote, al oficio sacerdotal? Lo voy a leer yo, si quieren ir ahí. Dice: y sucederá así como el pueblo también es el sacerdote. Ustedes recordarán esta frase: tal es el pueblo, tal es el sacerdote, o tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Esta frase no solamente la encontramos en Isaías, las encontramos también en Oseas capítulo 4:9, en Jeremías, pero hay un texto en particular en el libro de Ageo que es muy interesante con respecto a lo que se dice de él. Dice en Ageo 2:14: y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Refiriéndose a lo que se ofrece por medio del sumo sacerdote y de lo que el pueblo está haciendo.
Lo que quiero decirles, hermanos, por lo que la visión nos está diciendo, y vamos a ir desglosándola, es que Josué, que nos habla en esta visión, era el representante del pueblo en cuestión de la pureza que tenían que presentar delante de Dios. Era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote una vez cada año tenía que entrar al lugar santísimo y presentar la ofrenda para expiación de los pecados. No antes, sin él no haberse limpiado. Entonces recordarán todo esto que es puesto en el libro de Levítico y que Aarón nos enseña muy claramente. Pero este sacerdote, según las escrituras, también era un reflejo del pueblo. Según era el sacerdote, también era el pueblo. Es decir, si el sacerdote era idólatra, el pueblo era idólatra. Este es el principio que después encontramos en el Nuevo Testamento de la necesidad de la pureza en el oficio pastoral, hermanos. Y les estoy diciendo todo esto porque esto es precisamente lo que está en esta visión de este varón que se encuentra delante del ángel de Jehová y que a la diestra del ángel de Jehová se encuentra Satanás. Pero nos dice nuestro texto esta mañana que cuando se presenta delante de Jehová, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y el Señor habla de este hombre, de este sumo sacerdote, como un tizón arrebatado del fuego. Un lenguaje ya muy antiguo, hermanos, pero básicamente como un carbón encendido sacado de la fogata. Un carbón encendido sacado del fuego. Eso es el tizón. Y nos describe nuestro texto que en el versículo 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Por qué quiero dar una descripción de todo esto y después leerlo para que puedan entenderlo? La palabra que aquí utiliza el profeta para decir vestiduras viles, viles es un adjetivo de las vestiduras. Las vestiduras están siendo calificadas como viles. Y la palabra original, cuando no es un adjetivo, es decir, cuando no está calificando cómo son las vestiduras, sino es un sustantivo como vestiduras, es estiércol. Entonces, la escena que está diciendo en la visión es que Josué se encuentra delante del ángel de Jehová. A la diestra de Jehová, del ángel de Jehová, está Satanás para acusar a Josué. Y Josué se encuentra con vestiduras impuras. No impuras sucitas. Impuras, verdaderamente impuras, hermanos. Está utilizando la palabra estiércol en un sentido de adjetivo. Ahora, solo traten de visualizar lo que esto implica para el sistema judío y el entendimiento de entre lo puro y lo impuro, a nivel general, a nivel del pueblo. Ahora, traten de pensar esto a nivel sacerdotal, hermanos. Está diciendo que el sumo sacerdote trae vestimentas que son repugnantes, pues. Y que a la diestra del ángel de Jehová se encuentra Satanás. Ahora, yo sé que en nuestra Biblia, Satanás lo tiene como si fuera un nombre, como si este varón, esta persona fuera un nombre. Satanás hasta lo dice en mayúscula. La realidad es que lo único que está utilizando es la palabra que es acusador o adversario. De ahí obtenemos el nombre de Satanás. Pero es muy particular que en nuestro texto el acusador está listo para acusar a aquel hombre que se encuentra al lado del ángel de Jehová con vestiduras impuras. Y ahora sí, hermanos, voy a leer el texto y tengan esto en mente. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda.
¿No es un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante de Jehová, del ángel. Hermanos, ¿cuáles son las implicaciones con todo lo que les acabo de decir? Josué se encuentra delante del ángel de Jehová y Satanás está pronto, o el acusador está pronto para reprochar, porque él viene con vestiduras viles. Ahora, no vean solamente a a Josué, como él tiene las vestiduras impuras y nada más. Josué es un representante del pueblo, hermanos. Josué está como sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, cuando entraba a hacer el sacrificio, lo hacía en representación del pueblo, hermanos. Y ese intercesor no lo podía hacer si antes no estaba limpio él, pero él estaba reflejando cómo era el pueblo. Así que lo que estamos entendiendo es que tal es el sacerdote, tal es el pueblo, hermanos. Y el acusador viene a acusarlo. Pero es muy peculiar, hermanos. Yo no sé si pensaron esto, pero ¿a poco ya teníamos un templo en este punto? Todavía no hay un templo. ¿Y qué hace un sumo sacerdote? Un sacrificio expiatorio. ¿Dónde hace un sacrificio expiatorio si no hay un templo? Todo esto, hermanos, en la visión, para nosotros quizás no tenga tanto sentido, pero para el pueblo de Israel, en donde ellos saben precisamente cuál es la única forma de acercarse ante un Dios santísimo o ante Jehová de los ejércitos, tiene mucho que le está diciendo al profeta Zacarías. Primero, hay un sacerdote, pero ¿dónde se va a llevar a cabo la expiación? Número 2, este sacerdote no está listo para llevar la expiación, porque es un sacerdote impuro. Número 3, el pueblo está impuro. Así que, hermanos, ¿cuál fue el problema por el cual Israel fue llevado cautivo? ¿Por qué el pueblo del norte y el pueblo del sur fue llevado cautivo? Por su pecado, hermanos. ¿Cuál es la primera exhortación que el profeta Zacarías le hace al pueblo que ha regresado? Vuélvanse a Jehová de todo su corazón, porque Él ha decidido volverse para con ustedes. Pero hay un pequeño detalle. Nuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres. ¿Cómo el pueblo puede acercarse a Dios? O cómo más bien Dios se va a acercar a un pueblo que tiene vestiduras viles, o que sus obras son como trapo de inmundicia, como dice el profeta Isaías. ¿Cómo es que ellos pueden acercarse? Porque no tenemos un templo, porque el sacerdote no está listo y porque su enemigo, el adversario, está pronto para acusarlo. No pueden, por lo tanto, no puedes acercarte a ellos. Satanás o el acusador está pronto para decirle al ángel de Jehová: eso no es justo. Así que ¿cómo esta bendición podría venir sobre ellos? Pero hermanos, es hermosa la manera en la que el Señor le contesta: Satanás, Jehová te reprenda. Porque Jehová, que ha escogido a Jerusalén, también ha escogido a este hombre como un carbón encendido para su propio uso. Es decir, Josué es un instrumento mío, yo lo he llamado, yo lo he escogido, él es un tizón mío. Él es un tizón arrebatado del incendio. Pero es verdad, él se encuentra con vestiduras viles. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Dice nuestro texto en el versículo 4. Pasamos a nuestro segundo punto de esta visión. Dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle estas vestiduras viles.
Hermanos, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero es glorioso ver que Satanás puede venir a acusar. Y de todas maneras nuestro Señor es soberano. Y dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él. Por eso les decía, al menos tenemos 4 hermanos, 4 personajes en esta visión, porque aquí ya habla de un plural. A los que estaban delante de él diciendo, quitad estas vestiduras viles. Es verdad, Satanás, lo que dices. Es verdad. Pero el Señor dice y le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Dios da una solución a esta situación que en todas las escrituras pareciera un conflicto. Como un Dios santo puede acercarse a una persona que es pecadora. Como un Dios que no tolera el pecado y que ni aun los cielos son limpios delante de él, puede acercarse a una persona que tiene vestiduras viles, sucias. Dios da una respuesta a esto. Nos dice nuestro texto que el sumo sacerdote es purificado y preparado para el servicio. Así que uno de los problemas ya ha sido quitado. Tenemos un sumo sacerdote, pero este sumo sacerdote no está listo. Y el Señor dice, no, yo lo he purificado. La expresión que nos da en nuestro texto de he quitado su pecado es la misma expresión que nosotros encontramos con respecto, por ejemplo, al pecado de David. Cuando David peca con Betsabé. Y viene el profeta Natán y lo confronta. Y entonces David llora por su pecado y se arrepiente. Y entonces el profeta le dice, es verdad, tu pecado te ha sido quitado o remitido. O ya no ha sido imputado a ti. Es la misma expresión que nos habla también cuando él peca y vuelve a hacer un conteo cuando no era el tiempo de hacer un censo. Es la misma expresión que encontramos también en el libro de Job, cuando él habla acerca de quién pudiera quitar su pecado. Y hace esta pregunta retórica en el capítulo 7. Así que lo que nos está dando a entender es que Jehová ha perdonado el pecado de Josué. Ahora, siempre que me refiero a Josué, hermanos, recuerden que Josué es el representante del pueblo de Dios. Él está diciendo, yo he quitado tu pecado. Pero no solamente él dice que ha quitado su pecado, sino que él lo ha vestido de ropas de gala. Y que él le ha puesto esta mitra o turbante, que era parte de las vestiduras con las cuales los sacerdotes tenían que vestirse, y que esta mitra o turbante es limpia en su totalidad. Es decir, no solamente he perdonado su pecado, no solamente he quitado su pecado, sino que lo he purificado. Porque según Ageo, citando la ley de Moisés, las cosas se contaminan, la vestidura se contamina por las cosas impuras. Y la vestimenta que este sacerdote tiene es una vestimenta que es vil, impura. Y el Señor dice, eso no es problema, porque esta vestidura ahora será limpia. Porque yo le he puesto ropas no solo limpias, sino ropas de gala. Y no solamente le pongo ropa de gala, sino que le pongo esta mitra. Eso es importante, hermanos, porque lo que está diciendo ese turbante o mitra es algo que solo utilizaba el sumo sacerdote. ¿Qué le está diciendo? Yo lo he capacitado para servir con el servicio al cual yo lo he llamado, que es ser sumo sacerdote, es decir, un intercesor por el pueblo. Y de esta manera,
es como Jehová reprende a Satanás y calla su boca. En el versículo 2 vemos que lo reprende. Y esto es la manera en la que le muestra cómo él no tiene más que hablar. Pero nuestro texto, a partir del versículo 16, nos dice algo peculiar. Hay algo ahí peculiar. Dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, sí, y ahí ya entramos en detalles, hermanos. Hay un pero aquí. Pero Josué debía de mantener los lineamientos del pacto que Israel había roto. Pero Josué debería de ser fiel a los lineamientos del pacto que Jehová había establecido para con los hombres. Y este pacto demandaba obediencia. El pacto que Jehová había establecido con Israel era un pacto que demandaba obediencia. Y es el Señor que le está diciendo, pero tú debes de guardar las condiciones del pacto, Josué. Tú debes de guardar mis ordenanzas y entonces yo te bendeciré a ti. Así que vemos la condicionante del pacto. Yo te bendeciré tanto como tú obedezcas, Josué. ¿Y cuáles eran las bendiciones del pacto? Él gobernaría sobre la casa de Dios, es decir, sobre el templo. Él guardaría los atrios, es decir, él velaría por la pureza del sistema sacrificial del antiguo pacto. Y él le daría lugar entre estos, dice nuestro texto. Esa frase es un poco difícil, pero parece ser que lo que está diciendo es, y te daré el privilegio que los sumos sacerdotes tienen. El privilegio que ellos tenían era el de la expiación por el pueblo. Así que si tú obedeces, Josué, no solamente has sido limpiado y llamado para esto, no solamente has sido preparado, sino que te bendeciré en tu llamamiento como sumo sacerdote. Y nuestra visión continúa, lo que Josué vio continúa. Y ahora nos encontramos sobre la parte que quita la atención que yo creo que todo el mundo estuvo pensando mientras estaba explicando. A ver, espérate, ¿cómo que lo va a bendecir? Y luego su pecado y lo limpió. ¿Y luego qué pasó aquí? Y luego él tenía que obedecer. Bueno, dice nuestro texto, versículo 8, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Así que esta tensión aparente que pudiéramos ver en este texto, en donde un Dios santo delante de aquel acusador está limpiando y purificando a un hombre que representa a un pueblo, los cuales se encuentran todo con vestiduras viles, pudiéramos pensar, el adversario todavía tiene algo que acusar. Eso no es justo. ¿Por qué lo perdonas? Tú aborreces el pecado. ¿Por qué lo perdonas? ¿Por qué este hombre que tiene vestiduras viles y que representa la condición del pueblo puede estar delante de tu presencia y puede ser limpiado, sus pecados perdonados y puede ser llamado al ministerio del sumo sacerdocio? La visión continúa y nos da detalles. Esta visión nos muestra 2 símbolos que nos apuntan a algo por lo cual el ángel de Jehová puede hacer con toda autoridad lo que él dijo que él iba a hacer.
Hermanos, aquí viene la parte un poquito complicada. Uno de estos símbolos es muy sencillo de entender, pero el segundo símbolo hay muchísima división entre las ideas y pensamientos de los teólogos por la dificultad del versículo 9. Nosotros leemos en nuestro versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra y 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Hasta donde dice, y dice Jehová de los ejércitos para atrás. La expresión en hebreo es muy difícil de traducir. Y esta es una traducción que tiene ya incluso cierta interpretación a lo que está queriendo decir Reina Valera. Hay otra forma de estructurar la frase que pudiera decir otra cosa, y ahorita se las voy a decir, pero lo que quiero decirles, hermanos, es que aquí voy a tener que tomar un poco de su atención para mostrarles algunos puntos que son complejos y que a lo mejor ustedes pudieran en sus estudios personales concluir otra cosa en estos símbolos. ¿Cuál es el primer símbolo que nos dice este texto con respecto en la manera en la que Jehová puede limpiar y hacer esto con su pueblo? Nos dice que este símbolo es Josué y los sacerdotes. Ahora, hermanos, dice nuestro texto: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan de ti, porque son varones simbólicos. Y uno pudiera pensar, ¿son como emblemáticos? ¿O son como significativos? Pero lo que la expresión está diciendo es lo que hace un rato estaba llamando como un tipo. Porque son símbolo o porque son tipo de algo que va a pasar. Ustedes, tú Josué sumo sacerdote, y los sacerdotes que están contigo, aquí dice tus amigos, Reina Valera, es una expresión que puede decir compañeros, amigos, etcétera. Ustedes son símbolos de la razón por la cual yo puedo hacer lo que estoy diciendo que haré con la casa de Israel. Dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y ustedes son tipo o son símbolo o son imagen de lo que mi siervo el renuevo vendrá a hacer. Ustedes que presentan sacrificio constantemente por el pecado de su pueblo, no son sino un símbolo de lo que mi siervo el renuevo hará. Ahora, yo espero que todos entendamos esta frase de mi siervo el renuevo, si no ahorita vamos a ir para allá. Pero hay otro símbolo, hermanos, que es complejo porque nos dice en el versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Y dice que esta piedra tiene 7 ojos. Yo les soy honesto, hermanos, después de haber leído varias cosas, yo creo que Reina Valera está traduciendo desafortunadamente con su perspectiva de qué se refiere. ¿Por qué creo esto? Está hablando de aquella piedra que puso delante de Josué y le hace poner 7 ojos. Eso a muchos de nosotros nos lleva inmediatamente a pensar en nuestro Dios, que puede ver perfectamente todas las cosas. Pero en el original puede ser una piedra de 7 caras. Y esta piedra de 7 caras ha llevado a la división de pensamientos, porque parece ser que Reina Valera lo que nos quiere decir es que el otro símbolo es Cristo, hablando de la roca. O sea, como que este texto nos dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Y como si esa piedra se refiriera al siervo el renuevo. El problema es que la estructura gramatical nos deja ver que Josué y sus compañeros sacerdotes y esta piedra son símbolos de el renuevo que vendrá. Es decir, no está añadiendo una ampliación de quién es el renuevo, no está ampliando el significado del siervo que vendrá,
Simplemente está poniendo a estos dos como diciéndole a Zacarías, y estos dos testifican de que vendrá mi siervo el renuevo. Ahora, hermanos, hay hermanos que incluso por otras traducciones consideran que esta piedra tiene que ver con la vestimenta sumo sacerdotal. Ustedes recordarán que traía en el pectoral piedras preciosas. Es complejo, hermanos, porque la manera en la que está estructurado pudiera ser que también así sea. Y hay algo más importante, que cuando nosotros leemos Reina Valera nos dice, y yo grabaré su escultura. ¿Qué quiere decir con eso? Hay una piedra en la cual se grabará su escultura. Si es Cristo, se va a grabar ¿qué escultura? Es una frase muy compleja, hermanos, pero indiferentemente si ustedes consideran que Calvino es uno de los que decía que esta piedra era Cristo y habla del Salmo y cómo desde los tiempos de Moisés la piedra o la roca es un tipo de la piedra cuya obra es perfecta, es decir, Cristo. También pudiera ser simplemente una piedra que está representando el sistema de lo que hace Josué, es decir, la acción de ser un sumo sacerdote. Se los tendría que decir, hermanos, porque si ustedes están leyendo esto, pueden encontrar comentarios que divergen demasiado en las ideas. Pero lo que tienen los dos como significado es que estos dos son símbolos de algo, de que su siervo el renuevo vendrá y que por eso él puede limpiar y perdonar los pecados de Josué y sus vestiduras viles. Eso es lo importante que quiero que guarden en sus corazones, hermanos. Estos son símbolos de aquel siervo que vendrá. Y este siervo, ustedes recordarán que esta palabra se utiliza muy ampliamente, la utiliza la Biblia para hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, incluso de Nabucodonosor. Es muy amplia la palabra siervo, en donde el Señor la utiliza desde una persona hasta una nación. Israel es llamada su siervo y dice que ellos serán instrumentos en sus manos. Así que esta palabra quiere decir que es algo en las manos del Señor. Y le dice que el renuevo será su siervo. Y nosotros vemos una palabra que quizás no sea de tanto uso común, renuevo. Es una palabra que también pudiéramos traducirla como un retoño. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Acompáñenme a Isaías antes de que termine de revolverlos y dormirlos con esta explicación, hermanos. Acompáñenme a Isaías, por favor. Esta frase de mi siervo el renuevo es una frase no exclusiva del profeta Zacarías. Es una frase que tiene mucho que ver con la descendencia de David. Dice en el versículo 1 del capítulo 11 del profeta Isaías, y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, y retoñará de sus raíces. Un renuevo, un retoño, un vástago. Quiero que me acompañen un poco más adelante ahí en Jeremías, capítulo 23. Verso 5. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, y habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Pero Zacarías, hermanos, en nuestro propio profeta, da una explicación un poco más clara de qué es este renuevo. Acompáñenme al capítulo 6 del profeta Zacarías. Todavía no llegamos a esta visión y lo haremos en su momento, pero habla en el versículo, desde el versículo 9.
Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los dos, permíteme hermano. Perdón hermanos, es que traigo poco de alergia. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio de Eldai a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron a Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías, y tomarás pues plata y oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Al profeta Zacarías se le vuelve a decir que vendrá un renuevo, un retoño o un descendiente y que de él se edificará el templo de Jehová o la morada del Señor. Y según nuestro texto, hermanos, ¿qué hará este renuevo? Y dice Jehová de los ejércitos, versículo 9, y quitaré el pecado de la tierra en un día. El renuevo del cual se refiere su siervo, el renuevo o el retoño, del cual hablaban las escrituras, que era un renuevo o un retoño de la casa de David, o un descendiente de la casa de David, vendría para quitar el pecado de su pueblo en un día. Y no solamente quitaría el pecado de su pueblo, hermanos, sino haría que cada uno de los de su pueblo quisiera llamar a sus compañeros o amigos y decirle, ven y disfruta de las bendiciones. Es decir, ven y posa debajo de esta vid o debajo de esta higuera. Lo que este siervo, el renuevo, que testifican, la piedra, indiferentemente de lo que quieran considerar ustedes que sea, y Josué, sumo sacerdote, y los sacerdotes, es que vendrá su siervo, el retoño, el descendiente de David, y él quitará el pecado en un día y hará que su pueblo tenga tal gozo que vaya a sus compañeros y decir, ven y reposa sobre esta vid, debajo de esta vid, debajo de esta higuera. Esa es la visión que recibe Zacarías. Hermanos, ¿qué aplicaciones tiene para la iglesia de Cristo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? Muchísimo, hermanos, muchísimo. Este retoño de la casa de David ya ha venido, hermanos. Este retoño que fue profetizado en esta visión y que le era anunciado a un pueblo que estaba desolado y que por causa de sus pecados se preguntaban, está bien, hemos regresado, pero ¿cómo podremos acercarnos ante ti? Porque nosotros sabemos que la ley de Dios nos condena, porque nosotros sabemos que somos impuros delante de ti. Y el Señor lo sabe. Y esta visión muestra que es verdad. No solamente el sumo sacerdote tiene vestiduras viles, sino que tal es el sacerdote, tal es el pueblo, porque esta es la condición del pueblo. Un pueblo que también está en sus vilezas, en sus pecados. Y además de todo esto, no hay un templo ni hay una forma para saber cómo podernos acercar al Dios Santo que nos ha liberado de aquel juicio que hemos tenido por causa de nuestros pecados. Porque si algo sabía ese pueblo era que Dios cumple sus promesas. Ellos estaban experimentando el juicio,
Y han pasado los 70 años que había profetizado Jeremías, de los cuales oró Daniel, y que ahora se encuentra el pueblo saliendo de estos lugares por causa de sus pecados y por mano de Darío, el emperador del imperio sirio, que ha subyugado a los babilonios y que les dice: regresen a sus pueblos. Sí, pero el problema aún sigue con nosotros. Porque el problema no es Babilonia, el problema no son los sirios, el problema no es Ciro, no es Darío, no es Nabucodonosor, el problema es nuestro pecado. Ese es el verdadero problema, ese es el problema por el cual nuestra ciudad está desolada, ese es el problema por el cual el templo se cayó, fue destruido, esa es la razón por la cual la presencia del Señor ha salido de ese lugar. Porque el problema son nuestros pecados. Y si fueran por poco, y si fuera por mucho eso, además tenemos a nuestro adversario, que todos los días lo recuerda. Son pecadores, son pecadores. Y Jehová dice: cállate, Satanás, porque yo haré algo. Eso que hacen los sumos sacerdotes y esta piedra que he puesto delante de Josué, ambos son símbolos de lo que vendrá a ser mi siervo el renuevo. Porque mi siervo vendrá a quitar el pecado en un día. Y la bendición de eso será tal que mi pueblo, en lugar de lamentarse, se gozará y se alegrará, hermanos. Hermanos, estas implicaciones para nosotros son preciosas. Porque nosotros ya no vemos como a la esperanza de lo que vendrá, como ellos dieron. Nosotros volteamos y vemos a la esperanza de lo que ya vino, el renuevo. Esta es la forma en la que se refieren a nuestro Cristo, hermanos. Ustedes recuerdan que cuando nuestro Señor Jesús estaba en la tierra, las personas que le seguían le decían: Hijo de David, ven y sáname. Y ¿qué era lo que les molestaba a los religiosos hipócritas de su época? Que le dijeran precisamente esto. Él es el cumplimiento, Él es el retoño, Él es el esperado. Y les decían: por favor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El apóstol Pablo comienza su carta a los romanos diciendo que el cumplimiento es Jesús el Cristo, quien es hijo de David según la carne. Y hermanos, acompáñenme rápidamente a Apocalipsis, capítulo 22, hasta mero atrás de nuestras Biblias, capítulo 22. Verso 16 dice así: y yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el retoño. Yo soy el renuevo, dice nuestro Señor cuando le inspiró esta carta a Juan. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, nuestro Cristo cumple en perfección esta profecía que recibe Zacarías. Y es esta profecía que se cumple cuando el hijo de David, el retoño de David, el descendiente de David, Jesús, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, que es levantado en el Gólgota, en aquel lugar, que en un día quita el pecado de su pueblo. En un día, hermanos, quita el pecado de su pueblo. Lo que no podía hacer Josué y lo que nunca pudo hacer el pueblo de Israel por sí mismo, nuestro Señor Jesucristo en un instante, estando en aquella cruz, sufriendo el castigo de nuestros pecados, en un día quita el pecado de su pueblo. Perfectamente, hermanos, callando la boca de Satanás. Ahora, vean cómo lo expresa el autor de Hebreos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, verso 14.
Voy a leer desde el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, esto es lo que hacía el sumo sacerdote, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ustedes saben que el autor de Hebreos está haciendo una defensa de que Cristo es supremo por sobre todas las cosas. Arriba de los ángeles, arriba del sistema sacerdotal que se estableció con Moisés, por encima de la ley, Cristo es por encima de todas las cosas. Y dice, si las acciones o los símbolos que hacían los sacerdotes rociando, cuánto más este sumo sacerdote que sin pecado roció su sangre para limpiar la conciencia de su pueblo. Hermanos, el resultado de los que entendemos estas verdades, por pura gracia, hermanos, por la obra del Espíritu de Dios en nosotros, tiene como resultado precisamente lo que el Señor prometió aquí. El anhelo genuino de compartir las buenas nuevas de salvación a sus amigos y decirles, ¿por qué cargas ese yugo? ¿Por qué llevas esa carga tan pesada? Si en Cristo la carga es ligera. Hermanos, cada creyente genuino, cuando el Señor nos salva y nos muestra este retoño de David, a este Mesías ungido, a este cumplimiento perfecto, el Hijo de Dios, lo primero que quiere hacer es ir y compartirlo a otros. Aunque no entendamos mucho, hermanos. Cumpliendo así la profecía de que cada uno querrá convidar a su compañero y decir, ven debajo de esta vid, ven debajo de esta higuera. Así que la iglesia de Cristo tiene mucho en qué gloriarse, porque todas estas demandas han sido cumplidas en Cristo. De hecho, hermanos, yo no sé si lo pensaron, pero el único que pudo guardar perfectamente el pacto de obras no fue Josué, fue nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso es ver eso, hermanos. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Todo creyente, hermanos, todo creyente, cada uno de nosotros, tenemos que ser honestos delante del Señor. Y tenemos que recordar una de las verdades más importantes que aquí nos enseña en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros. Sea que ahorita te encuentres en un momento de mucha fortaleza, gracias a Dios por ello, sea que te encuentres en un momento de mucha debilidad. Satanás ha sido silenciado, hermanos. El acusador, el adversario del pueblo de Dios ha sido callado. No solo con la autoridad del soberano, sino con el acto más justo y perfecto en toda la humanidad: castigar nuestros pecados. La justicia de Dios nunca se pasó por alto, hermanos. La justicia de Dios se manifestó en poner a su Hijo para que nosotros podamos recibir el perdón. Es decir, Satanás no puede decir, no es justo porque les perdonaste. Hermanos, cada uno de nosotros somos parte de esas vestiduras viles. Así es antes de que el Señor nos salve. Esa es nuestra realidad. Nosotros nos encontramos, como dice el profeta, en nuestras sangres, en nuestra vergüenza, en nuestra suciedad. Esa es nuestra realidad delante de un Dios santísimo, que conoce nuestros actos, nuestros deseos y nuestros pensamientos. Y Dios, con toda la autoridad, no solamente dice sus pecados son perdonados, sino sus pecados son pagados, hermanos. De tal manera que cuando el acusador venga y quiera decir, es que no es justo que bendigas a este pequeño remanente de impuros,
nosotros podamos decir, es verdad, somos muy pecadores, quizás los peores de esta ciudad, pero nuestro Señor Jesucristo ha pagado por todos ellos. Es verdad, Satanás, tú conoces nuestros actos, somos pecadores, pero delante de nuestro Dios ya no hay más acusación, porque Cristo, el siervo, el renuevo, ha quitado nuestro pecado en un día. Así que, amado hermano, quiero decirte algo. Tú y yo debemos de recordar que la principal arma que Satanás tiene sobre el pueblo de Dios, que es acusarlos y acusarlos y acusarlos hasta inutilizarlos, ha sido quitada una vez y para siempre por nuestro Señor Jesús. Hermanos, cada cristiano ha experimentado en algún momento de su vida el que Satanás te inutilice por decir, no eres digno, no sirves para nada, no seas hipócrita. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué pasas a la cena? ¿Por qué vienes a este lugar? ¿Por qué oras? No te engañes, no mientas. Y acusa, y acusa, y acusa, y acusa. Y cada uno de nosotros debemos de recordar que lo que el Señor le prometió a su pueblo a través de esta visión que recibió Zacarías ha tenido un cumplimiento, hermanos. Esa arma ha sido quitada. Ya no hay nada delante del tribunal de Dios que pueda acusarnos. El acta de decretos, dice las Escrituras, que nos era contraria, ha sido destruida. Ya no hay más acusación para los creyentes. Tú y yo debemos de recordar esto y debemos de vestirnos en nuestra mente de estas verdades. Porque nuestro enemigo, el adversario, no juega, hermanos. Esto no es una caricatura. Él no va a venir a decirte, vas más o menos. Él te va a venir a destruir. Y lo va a hacer en tu mente, en donde puede destrozarte por completo. Y donde si tú permites que Él venga y acuse, y acuse, y acuse, y acuse, quiero decirte algo, nos va a inutilizar. Y nos va a querer someter. Y va a permitir que lo que el Señor quiere que hagamos, que es ir y decirle a nuestros compañeros, venid debajo de esta vid, venid debajo de esta higuera y descansad, no lo hagamos. Es ahí donde tú y yo tenemos que recordar la sangre de Cristo, hermano. Es verdad, aún hay mucho pecado en nosotros, pero es ahí donde tú y yo tenemos que mirar al siervo el renuevo y decir, Él ha pagado por todo. Él ha pagado por todo, Satanás, y no tienes nada que acusarme. Vistámonos tú y yo de este pensamiento, hermano. Nuestros pecados han sido pagados. Amigo, que esta tarde estás entre nosotros. Tus pecados también pueden ser pagados esta tarde. Este siervo, el renuevo, ha venido para pagar por el pecado. Y él dice que todo aquel que cree en él y se arrepiente, tiene el perdón y la vida eterna, porque él vino para quitar el pecado una vez y para siempre. Así que te rogamos esta tarde. Quizás esta tarde tú puedas haber venido a este lugar pensando, yo conozco a Dios, pero quizás tu conciencia te testifica que no. Quizás tus actos te hacen ver que no. Quizás tu caminar te hace darte cuenta que no, que tan solo te has vestido de una religiosidad. Quizás vienes por puro compromiso porque te traen tus padres o tus familiares, pero quizás tu conciencia ya te acusa demasiado. Quiero decirte algo. Este siervo, el renuevo, ya ha venido. Ya no tienes que esperarlo. Él ya ha venido. Él ya ha hecho todo perfecto. Y lo único que Él dice que tienes que hacer es creer en Él y abandonar tu pecado. Amigo mío, no hay cosa más gloriosa que recibir este perdón que Cristo otorga. Así que no tardes.
Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.